Hay promesas que parecen imposibles de cumplir, y retos que esconden mucho más de lo que aparentan. Si logras arreglar este motor, me casaré contigo. La frase, lanzada entre risas y con un brillo de desprecio en los ojos de una mujer que siempre ha tenido el mundo a sus pies, parecía una broma cruel, destinada a dejar en ridículo a quien se atreviera a aceptar el desafío. Lo que ella no sabía, es que esas palabras serían el detonante de un giro inesperado en su vida. La noche caía sobre la Ruta 47, azotada por una tormenta que parecía querer borrar todo a su paso. La ejecutiva Laura Wellington, impecable y segura de sí misma, se encontró de pronto varada en medio de la nada. El lujoso Mercedes, que solía ser símbolo de poder y control, se convirtió en una trampa metálica, jadeando vapor como si un monstruo dormido despertara bajo el capó. El sonido de la lluvia golpeando el asfalto, el crujido de un cartel oxidado balanceándose con el viento y la oscuridad que lo envolvía, todo creaban una escena inquietante. Allí, lejos de miradas y testigos, comenzaría una historia marcada por la duda, el misterio, y una promesa que tal vez nunca debió hacerse. Porque a veces, lo que empieza con un simple desafío, puede convertirse en el principio de algo que cambiará para siempre el destino de dos vidas. Marcus Auto Repair, trabajo honesto a precio justo. Con renuencia, Laura se apresuró al pequeño garaje, cuyo exterior destartalado la hizo fruncir el ceño. En el interior, el aire olía a aceite de motor mezclado con café rancio. Las luces fluorescentes proyectaban un tenue resplandor sobre el estrecho espacio. «¿Hay alguien aquí?», gritó Laura, con impaciencia en su voz. Un hombre emergió lentamente de debajo de una camioneta azul descolorida, limpiándose la grasa de su mono, que en otro tiempo había estado limpio. Cuando se puso de pie, sus ojos eran amables pero cansados. Era Marcus, un hombre de color de 32 años de complexión robusta y rostro rudo pero amable. Su pelo corto y rizado revelaba una frente amplia y unos ojos profundos que parecían haber sido testigos de innumerables tormentas. ¿Tiene algún problema, señora?, preguntó Marcus con amabilidad. Laura cruzó los brazos, temblando de frío e irritada por su situación. «Me he quedado tirada», dijo, con voz teñida de pánico. «Tengo una reunión crucial en Chicago mañana a las 8 de la mañana. Esto no puede estar pasando». Marcus asintió comprensivo, luego cogió su caja de herramientas y salió a la lluvia. En unos instantes, abrió el capó y comenzó a examinar el motor con rapidez y precisión. Las gotas de lluvia le corrían por la camisa, oscureciendo la tela. Laura se quedó cerca, revisando los mensajes de su teléfono, con la ansiedad en aumento. Observó a Marcus sondear bajo el capó, con el corazón latiéndole con fuerza. Después de unos minutos, cerró el capó, suavemente y habló con gravedad. «El sistema de refrigeración está averiado, el radiador agrietado y la bomba de agua estropeada. Me temo que no es una reparación rápida». Laura frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo?». Marcus hizo una pausa como si estuviera calculando y luego respondió en voz baja: «Entre 2 y 3 días. Tendré que pedir piezas de fuera de la ciudad». Ella negó con la cabeza, con determinación destellando en sus ojos. «Dime el precio. Pagaré el doble o el triple por un envío urgente». Marcus levantó la vista y la miró con expresión seria pero honesta. «Señora, el dinero no hará que las piezas lleguen más rápido. Algunas cosas solo se resuelven con el tiempo». La frustración de Laura estalló. «Todo en este mundo se puede comprar con dinero, Marcus». Marcus esbozó una sonrisa triste y sacudió la cabeza. «No todo, señorita Wellington. Algunas cosas son mucho más preciadas que el dinero». Laura se quedó atónita ante la sincera determinación del mecánico. Estaba acostumbrada a un mundo en el que el dinero y el poder podían arreglar cualquier cosa. Hoy, por primera vez, se sintió completamente impotente. Justo en ese momento, una voz clara e infantil resonó desde el fondo del garaje. «Papá, ¿hay alguien ahí fuera?». Se volvieron y vieron a una niña de unos 5 años, con un pijama rosa de unicornio, que agarraba un peluche. Sus ojos curiosos, muy abiertos por la sorpresa, se fijaron en Laura mientras se acercaba tambaleándose hacia Marcus. Marcus se arrodilló junto a su hija, sonriendo con ternura. «Alba, entra, cariño. Hace demasiado frío aquí fuera». Alba negó con la cabeza, mirada brillante ahora fija en Laura. «Mi papá es el mejor mecánico del mundo. Puede arreglar cualquier cosa». A pesar de su frustración, Laura no pudo evitar sonreír ante la inocente confianza de la niña. Marcus acarició la cabeza de Alba y luego se dirigió a Laura con calidez y calma. «Hay una pequeña posada no muy lejos de aquí. Creo que deberías esperar allí por ahora». Laura se quedó inmóvil bajo la lluvia, viendo a Marcus y a Alba entrar en el acogedor garaje. Una extraña sensación se apoderó en su interior. Por primera vez, se sintió pequeña ante la genuina amabilidad y la sencillez. Había caído la noche. La lluvia seguía cayendo sin cesar y el destino estaba colocando silenciosamente a Laura por un camino.
completamente diferente, uno que pondría a prueba todos los valores en los que siempre había creído. Laura se quedó allí, observando cómo se cerraba la puerta del garaje detrás de las pequeñas figuras de Alba y Marcus. La cálida luz amarilla que se derramaba desde el interior formaba un tenue halo en el suelo húmedo, una sensación de opresión e incomodidad en su pecho. Laura estaba acostumbrada a controlar todo, acostumbrada a que la gente se sometiera a su voluntad, especialmente cuando estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Pero esta vez, se había encontrado una barrera que ni el poder ni el dinero podían mover. Nadie se había atrevido nunca a negarse rotundamente a Laura Wellington, y eso solo alimentó su frustración. Respiró hondo, tratando de sofocar la ira que se apoderaba de ella, y luego empujó la puerta del garaje y volvió a entrar. Dentro, Marcus estaba acomodando con delicadeza a Alba en una pequeña silla junto al banco de trabajo, colocándole una manta de lana vieja, pero limpia sobre sus hombros. Ver esos gestos tiernos solo inquietó más a Laura. Decidió acercarse. Su tono fue más suave y persuasivo esta vez. Señor Marcus, realmente necesito que este coche esté listo para mañana por la mañana. No es nada personal. Es crítico para el negocio. Estoy dispuesta a pagar 5 veces la tarifa habitual, incluso más si es necesario. Solo necesito que el coche funcione lo suficientemente bien como para llegar a Chicago. Marcus levantó la vista, con la mirada firme ante su tentadora oferta. Se enderezó, se limpió la grasa de las manos en un trapo manchado y respondió con calma. Señorita Wellington, no es por el dinero que me pague. Los daños de su coche no se pueden arreglar rápidamente. Si lo hago con prisas, podría fallar por completo y dejarle en una situación peor en la carretera. Hago este trabajo no solo para ganarme la vida, sino porque creo que tu seguridad es lo más importante. Laura entendió sus sinceras palabras como un desafío directo, en total contradicción con la forma en que ella gestionaba las cosas cada día. En su mundo empresarial, la seguridad y las preocupaciones personales siempre quedaban en segundo plano frente a los beneficios y la rapidez. Apretó los dientes, luchando por mantener la calma, y presionó aún más. ¿Entiende a lo que me enfrento, señor Marcus? 300 empleados dependen de las decisiones que toma en la reunión de mañana. Si no llego a tiempo, mi empresa sufrirá enormes pérdidas. Piense en grande. No se trata solo de un problema técnico. Marcus permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con una intensidad más aguda. Lo entiendo perfectamente, señorita Wellington, pero usted también debe entender que la presión, la influencia y el dinero no pueden obligar a alguien a hacer lo imposible. Algunas cosas requieren paciencia y el tiempo adecuado. Su coche de lujo puede ser especial, pero sigue siendo una máquina que necesita una reparación cuidadosa, no un arreglo rápido. Laura sintió que la sangre le hervía en las venas cuando las palabras de Marcus rompieron su control. ¿No sabe con quién está hablando? Soy Laura Wellington, directora ejecutiva de Wellington Foods. Conozco a casi todas las personas poderosas, personas influyentes de Chicago. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo? Marcus esbozó una leve sonrisa de complicidad. Sin embargo, su determinación seguía siendo sólida como una roca. Sé exactamente quién es usted, señorita Wellington, pero en este pequeño taller, todos los clientes son iguales. No está aquí como directora ejecutiva, está aquí como conductora cuyo coche se ha averiado, y yo no estoy aquí para que me presionen, sino para arreglar coches lo mejor que puedo. Laura apretó los puños, con una mezcla embriagadora de impotencia y rabia rugiendo. En su interior, nunca antes se había sentido tan indefensa, frente a un simple mecánico de un pequeño pueblo que claramente no se dejaría influir por su dinero o su estatus. En ese momento, la voz somnolienta de Alba llegó desde la silla. «Papá, ¿por qué está tan enfadada? ¿Puedes ayudarla?» Marcus se inclinó para alisar suavemente los rizos apretados de su hija, con los llenos de amor y preocupación. «Estoy intentando ayudarla, cariño, pero no todo el mundo lo entiende». Laura se sintió como si la hubieran salpicado con agua helada. Incluso una niña reconocía su reacción exagerada, pero ella seguía ciega a ello. En ese momento, se dio cuenta de lo extraña que parecía su propia arrogancia cuando se comparaba frente a la sencilla humanidad de Marcus y Alba. El garaje quedó sumido en un silencio espeso, apenas interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia en el exterior. Afuera, la tormenta rugía con violencia, como si intentara borrar cada rastro de orgullo y tensión acumulada en el ambiente. Laura retrocedió un paso y sus ojos se encontraron con los de Marcus. Por primera vez, su mirada, siempre firme y calculadora, mostraba una grieta inusual, duda, cansancio y un atisbo de rendición. Con voz tensa, admitió que se marcharía a la posada que él había mencionado, aunque aclaró que al amanecer debía continuar su camino. Marcus, imperturbable, la observó con calma y asintió con serenidad. Le recordó que, aunque lo que la esperaba fuera importante,
había cosas en la vida que jamás podían forzarse. La frase cayó sobre Laura con el peso de una verdad que no estaba dispuesta a escuchar. Se giró con brusquedad y salió del garaje, con la ira y la frustración latiendo en cada paso. La puerta metálica se cerró tras ella con un estruendo seco, como un punto final inapelable. En ese instante, Laura Wellington, la mujer acostumbrada a controlar cada situación y a doblegar cualquier obstáculo con dinero e influencia, descubrió lo que significaba sentirse realmente impotente. La lluvia la recibió con un golpe helado, empapando su traje a medida y pegando su cabello a la frente. El agua recorría sus hombros delgados mientras la hacía temblar de rabia y desconsuelo. En una vida rodeada siempre de lujos y poder, comprendió que había algo que no podía comprar, algo que la dejaba desnuda frente a sí misma, la autenticidad. Resignada, estuvo a punto de darse la vuelta y marcharse cuando una voz infantil y cristalina la detuvo en seco. Al girarse, descubrió en el marco de la puerta a Alba, abrazando un viejo osito de peluche. Sus enormes ojos claros brillaban de curiosidad y ternura, y el pijama de unicornios rosas que llevaba puesto resaltaba contra la oscuridad y la lluvia que lo envolvía todo. Laura, desconcertada, apenas logró balbucear que se dirigía a la posada cercana para descansar un poco. Alba ladeó la cabeza y sonrió con dulzura, como si hubiera visto a través de su fachada. Le explicó que lo mejor sería quedarse allí, porque su padre preparaba un chocolate caliente inigualable y que, en noches de tormenta, acostumbraban a sentarse junto a la ventana, beberlo lentamente y leer cuentos de hadas. Las palabras de la niña, tan simples y sinceras, atravesaron las murallas de orgullo que Laura había levantado durante años. Había en esa voz pura una ternura que desarmaba incluso a alguien como ella, acostumbrada a no confiar en nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía bajar la guardia. Una sonrisa apenas perceptible, pero auténtica, se dibujó en su rostro. El peso que cargaba en el pecho pareció aligerarse un poco mientras la idea se instalaba en su mente. Tal vez, solo tal vez, un chocolate caliente en aquella casa extraña podía ser más necesario que cualquier posada lujosa o cualquier plan que la esperaba al amanecer. Alba sonrió con entusiasmo y salió corriendo hacia el garaje, sus pequeños pies repiqueteando sobre el suelo de hormigón como un tambor alegre que rompía el silencio de la tormenta. Su voz, clara y emocionada, resonó al anunciar que Laura había aceptado quedarse. Marcus levantó la vista sorprendido, y por un instante su expresión se tiñó de desconcierto. Sin embargo, aquella extrañeza se deshizo al ver la radiante sonrisa de su hija, que lo iluminaba todo como un faro en la penumbra. Con un gesto sereno, se dirigió a Laura e, invitándola a entrar, pronunció unas palabras sencillas que, en ese contexto, parecían cargadas de significado, que le prepararía algo caliente. Laura cruzó lentamente el umbral, adentrándose en el garaje. La única bombilla colgante, amarillenta y titilante, bañaba el espacio con una calidez inesperada. El olor a metal y aceite se mezclaba con un matiz hogareño, como si aquel lugar destinado a la reparación escondiera también memorias de familia. Se dejó caer en una vieja silla de madera, áspera al tacto, mientras sus ojos recorrían la estancia. En una de las paredes descubrió varias fotografías, Marcus y Alba en una feria del pueblo con globos de colores, un picnic improvisado sobre una manta a cuadros, una tarde tranquila junto a la ventana, con un libro abierto entre padre e hija. Laura sintió como una oleada extraña la envolvía. Eran escenas simples, cotidianas, pero transmitían una felicidad tan real que contrastaba brutalmente con el vacío de su propia vida rodeada de lujos y soledad. De pronto, Alba apareció frente a ella con una taza humeante entre las manos. Los malvaviscos flotaban en la superficie como delicadas flores blancas que se mecían en un pequeño lago. La calidez del chocolate se filtró en el pecho de Laura, incluso antes de probarlo. Murmuró un agradecimiento con una voz que sonó más suave de lo que esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió una sonrisa sincera. Alba se acomodó a su lado, con el rostro iluminado por el orgullo. Sus ojos brillaban mientras hablaba de su padre. Para ella, Marcus era un héroe en todo sentido, el hombre que arreglaba coches, reparaba juguetes, cocinaba, inventaba historias y cantaba canciones de cuna cuando el miedo llegaba con la noche. Laura la observó con atención, y en esa mirada infantil tan segura y confiada, descubrió lo que nunca había entendido en los salones de mármol ni en las juntas de negocios: el valor incalculable del amor genuino, del afecto sin condiciones, de la lealtad que no se compra. Conmovida, casi sin darse cuenta, Laura preguntó con una voz más frágil de lo que pretendía sobre la madre de Alba. La expresión de la niña cambió de inmediato. La sonrisa desapareció y sus brazos se aferraron con fuerza al viejo osito de peluche. Con un tono apagado confesó que su madre se había marchado. No le gustaba la vida en aquel lugar, demasiado pequeño y aburrido para ella. Apenas la recordaba, pero intuía que su padre todavía la echaba de menos. Un nudo se apretó en la garganta de Laura. Alzó la vista hacia Marcus,
que en ese momento había girado el rostro, fingiendo estar ocupado con herramientas, ocultando la tristeza que lo atravesaba como una sombra silenciosa. En esa imagen, el hombre que intentaba mantener firme la fachada frente a su hija, Laura comprendió que había mucho más detrás de aquel mecánico de manos ásperas y mirada contenida. Y esa revelación, tan inesperada como íntima, comenzó a remover algo en su interior que ni ella misma sabía poner en palabras. En ese instante, Laura comprendió algo que hasta entonces había pasado por alto. Ella y Marcus compartían una soledad callada, una herida invisible que, aunque distinta, los unía de manera tácita. Esa revelación, tan simple como devastadora, le hizo sentir que estaba frente a alguien que podía entenderla más de lo que ella misma se permitía admitir. Alba, ajena a las tensiones adultas, levantó la vista con una dulzura desarmante. Con voz clara y serena, dijo que no estaba triste porque siempre tenía a su padre, y que él le repetía que, sin importar lo que ocurriera, siempre serían felices juntos. Laura sintió un estremecimiento inesperado. Aquella inocencia, tan cargada de verdad, derrumbó un muro que llevaba años levantando. Una sonrisa auténtica, cálida y ligera como un suspiro, se dibujó en su rostro por primera vez en toda la tarde. Era como si aquella niña hubiese sido puesta en su camino en medio de la tormenta para recordarle algo esencial, algo que había olvidado en el ruido de su propia vida. El valor de lo verdadero. Se acomodó en silencio frente a la mesa de madera del rincón. El vapor de su chocolate caliente se elevaba en hilos finos, danzando en el aire y disipando poco a poco la tensión que había cargado desde que su coche se detuvo en aquella carretera solitaria. Alba, agotada, regresó a la silla junto a la ventana, aferrada a su osito de peluche. Sus párpados se cerraron con lentitud hasta rendirse al sueño. Marcus la cubrió con una manta de lana gastada, pero limpia, y en ese gesto sencillo, cargado de ternura, Laura entendió que aquella niña era todo su mundo. El contraste fue como un golpe suave pero contundente. En ese garaje humilde, rodeado de herramientas y paredes desgastadas, había algo que sus apartamentos de lujo jamás le habían ofrecido, la certeza de un amor familiar, real, inquebrantable. Marcus volvió hacia ella con una taza de café recién hecho. La colocó con cuidado frente a Laura y tomó asiento al otro lado de la mesa. Guardó silencio unos instantes, como si midiera cada palabra. Cuando al fin habló, su tono fue tranquilo, sincero. Se disculpó por la incomodidad de antes, y explicó que, para él, la seguridad y hacer lo correcto eran lo más importante, tanto en los coches como en la vida misma. Laura bebió un sorbo. El calor y el ligero amargor del café le devolvieron claridad. Negó suavemente con la cabeza, y con una voz que sonó más honesta que nunca, reconoció que era ella quien debía disculparse. Había reaccionado con dureza, confesó, porque estaba demasiado acostumbrada a que todo saliera como ella quería. Marcus la miró entonces con una sonrisa comprensiva, una de esas que no necesitan palabras para transmitir serenidad. Le dijo que podía imaginar la presión de alguien como ella, atrapada en una vida de decisiones, responsabilidades y un éxito que a menudo no deja espacio para respirar ni para disfrutar de los pequeños momentos. Laura asintió sin pensarlo demasiado. Su mirada se perdió en la ventana empañada, donde la lluvia seguía cayendo con constancia, y allí, en medio de aquel silencio íntimo, se dio cuenta de que Marcus no solo la había escuchado, la había visto de verdad, más allá de los títulos, las apariencias y las murallas que siempre había erigido. Ese descubrimiento la estremeció más que cualquier tormenta. En ese instante, se sintió extrañamente frágil, como si la dura coraza que había construido a su alrededor comenzara a resquebrajarse. «Sabes, nunca pensé que me encontraría en un pequeño garaje de pueblo, bebiendo chocolate caliente y hablando de cosas cotidianas. Es muy extraño, pero también reconfortante». Marcus asintió suavemente, con la mirada perdida. Respondió en voz baja: «A veces, la vida va a lugares que nunca imaginamos. Yo tenía una vida completamente diferente, pero todo cambió muy rápido. Tuve que aprender a adaptarme, a ser fuerte, no solo por mí, sino por Alba». Laura se volvió para mirarlo, su expresión se suavizó. Por primera vez esa noche, vio realmente al verdadero Marcus. Un hombre que llevaba en silencio una pesada responsabilidad. «¿Qué pasó con tu esposa?», preguntó ella, con voz suave, cuidándose de no romper el momento. Marcus respiró hondo y bajó la vista hacia su café. Su voz era baja, pero firme, llena de tristeza y determinación. «Mi esposa se llamaba Linda. Nos habíamos enamorado desde el instituto, pero 2 años después de que naciera Alba, Linda empezó a sentirse atrapada por la vida en un pueblo pequeño. Soñaba con una ciudad más grande y bulliciosa, pensando que allí habría más oportunidades y riqueza. Un día me dijo que no podía quedarse más tiempo. Se marchó del pueblo, dejándonos a Alba y a mí atrás, y nunca regresó». Hizo una pausa como para contener sus emociones. Luego levantó la vista,
con los ojos más brillantes, pero con un dolor oculto. Yo estaba devastado, pero cuando miré a los ojos inocentes y vulnerables de Alba, supe que no podía rendirme. Alba me necesitaba. Un padre fuerte que la quisiera y tuviera la fuerza para ayudarla a superar el dolor que yo también sentía. Laura escuchó en silencio, con el corazón dolorido por su honestidad. En ese momento, Marcus ya no era solo un mecánico, era un gran padre. Un hombre que había afrontado su propio sufrimiento con dignidad y una responsabilidad inquebrantable. Marcus continuó en voz baja, como si se lo dijera más a sí mismo que a ella. He aprendido algo importante con todo esto. La felicidad no está en las cosas lejanas que perseguimos. La felicidad está aquí mismo en los pequeños momentos que ya tenemos. Tengo a Alba, y ese es el mayor regalo de mi vida. Ninguna cantidad de dinero puede comprar ese tipo de amor. Laura sintió un profundo cambio en su pecho. Por primera vez, entendió realmente lo que quería decir. Había vivido en un mundo donde todo estaba en venta, donde las emociones parecían transacciones frías. Pero aquí, en este modesto garaje, había descubierto una luz cálida y genuina que tocaba su corazón. Helado durante tanto tiempo, dejó suavemente su chocolate caliente sobre la mesa y lo miró a los ojos, con voz temblorosa, pero sincera. Gracias, Marcus. Me ha conmovido profundamente lo que has compartido. Creo que he aprendido más en una noche que en años. Marcus sonrió cálidamente y asintió con la cabeza. A veces solo necesitamos un pequeño momento como este para encontrar el verdadero significado de la vida. ¿No es así, señorita Wellington? Laura le devolvió la sonrisa, sintiendo que las paredes invisibles que la rodeaban comenzaban a derretirse, revelando el tierno corazón que había ocultado durante tanto tiempo tras su fría apariencia. El silencio del garaje envolvía a Laura y Marcus, solo roto por el suave golpeteo de la lluvia en el exterior y la respiración constante de Alba. Profundamente dormida, Laura miró a la niña. El rostro de Alba, bañado por la cálida luz de la lámpara de escritorio, parecía tan inocente y tranquila. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Laura, pero se desvaneció rápidamente, sustituida por una profunda y dolorosa tristeza. ¿Tiene hijos, señorita Wellington? La voz suave de Alba sonó de repente. La niña se había despertado y estaba mirando a Laura con ojos claros y curiosos. Sorprendida, Laura esbozó una sonrisa amable. No, Alba, no tengo hijos. Alba parpadeó desconcertada. ¿Entonces, tienes familia? ¿Cómo es tu familia? Laura se quedó en silencio, sin aliento ante la inocencia y la penetrante perspicacia de la pregunta. Marcus abrió la boca para recordar amablemente a su hija que cuidara sus modales, pero Laura levantó una mano tranquilizadora, miró profundamente a los grandes ojos de Alba y por primera vez en su vida se sintió incapaz de evadir esa sinceridad pura. Sí, Alba, todo el mundo tiene una familia, dijo Laura en voz baja, con voz distante, pero mi familia es un poco diferente a las que tú conoces. Alba ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Por qué es diferente? ¿No es una familia donde los padres y los hijos se quieren? La sencilla pregunta de Alba atravesó la gruesa coraza de Laura como un cuchillo, dejando al descubierto herido que había ocultado durante años. Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente cuando la familia significaba algo muy diferente. Recordó la gigantesca casa de Chile en los suburbios donde vivía con sus padres, pero a los que veía muy poco. Las cenas alrededor de la gran mesa del comedor incluían platos elaborados, pero ni una sola risa. Las empleadas domésticas iban y venían como fantasmas, haciendo sus tareas y desapareciendo. Aura creció en un silencio opresivo, en un mundo donde el éxito académico y los logros profesionales eran la única forma de obtener atención y afecto por parte de sus padres. Vivía en una casa enorme, comenzó con voz lenta y cargada de recuerdos, mientras sus ojos se humedecían. Pero todos allí estaban siempre ocupados. Mis padres trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Apenas tenían tiempo para hablar conmigo. De niña jugaba sola en mi habitación, rodeada de juguetes caros, pero nunca dejaba de sentirme triste y completamente sola. Los ojos de Alba se abrieron de par en par, reflejando empatía. Con un tono inocente, pero lleno de ternura, preguntó si sus padres no le contaban cuentos antes de dormir ni la llevaban al parque. Laura negó suavemente con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No, Alba, ellos pensaban que esas cosas eran una pérdida de tiempo. Solo querían que estudiara, que creciera rápido, que me convirtiera en alguien exitoso como ellos. Marcus escuchaba en silencio, con un gesto grave, pero comprensivo, como si aquella confesión tocara fibras muy cercanas a su propia vida. Laura sintió un extraño alivio al hablar de algo que había guardado durante tantos años. Era como si, por primera vez, alguien de verdad la estuviera escuchando. Durante mucho tiempo creí que sería feliz si lograba todo lo que mis padres esperaban de mí. Continuó con la voz quebrada. Si conseguía dinero, reconocimiento, un puesto alto,
pensé que al fin estarían orgullosos y me querrían más. Pero cuando por fin tuve todo eso, descubrí que el vacío en mi interior seguía intacto. El éxito nunca llenó el hueco de mi corazón. Alba, con un gesto tan sencillo como poderoso, puso su pequeña mano sobre la de Laura. Sus ojos brillaban con una compasión sincera que desarmó por completo a la mujer. Creo que estás triste porque nunca has tenido a alguien que te quiera de verdad, como mi papá me quiere a mí. Quizás todo lo que necesitas es que alguien se preocupe por ti de verdad. Las palabras de la niña, tan inocentes y al mismo tiempo tan certeras, golpearon a Laura en lo más profundo. Miró aquella diminuta mano entre las suyas y por primera vez sintió el calor de una preocupación auténtica. No comprada, no condicionada. Quizás tengas razón, Alba, murmuró con voz temblorosa. Nunca he tenido a nadie que me quiera solo por ser quien soy, no por mi dinero ni por mi estatus. Siempre pensé que no necesitaba a nadie, pero puede que me haya equivocado. Marcus, que había permanecido en silencio, habló entonces con voz baja, cálida y comprensiva. Creo que todos necesitamos a alguien con quien compartir alegrías y tristezas. No importa lo fuerte que seas, nadie puede estar solo para siempre. Tal vez ahora sea el momento de reconsiderarlo, señorita Wellington. Laura lo miró en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba, sintiendo que aquellas palabras no solo eran una advertencia, sino también una invitación a descubrir algo que había negado toda su vida. Laura miró a Marcus directamente a los ojos, con una expresión cargada de gratitud y emoción contenida. En ese instante, dejó de ser la impecable y distante directora ejecutiva Laura Wellington. Ya no era la mujer blindada por su cargo y su apellido, sino alguien que anhelaba, con una necesidad casi dolorosa, un amor y un cuidado genuinos que jamás había conocido. Una tristeza profunda emergió en su interior, desgarradora y lúcida al mismo tiempo. Comprendió que aquel encuentro inesperado con Marcus y Alba, en medio de una noche tormentosa, era el punto de inflexión que llevaba años esquivando. Por fin enfrentaba una verdad que siempre había enterrado bajo trabajo, lujos y apariencias. Estaba realmente sola, y ya era hora de cambiarlo. El silencio del garaje se volvió más ligero, como si la atmósfera misma reconociera que algo había cambiado dentro de ella. Laura sintió una punzada de vulnerabilidad al darse cuenta de que había compartido los recuerdos más íntimos de su vida con dos personas que, unas horas atrás, eran completos desconocidos. Y sin embargo, algo en la mirada honesta de Marcus y en la risa despreocupada de Alba borraba cualquier distancia. Afuera, la tormenta se había suavizado hasta convertirse en un murmullo de gotas sobre el techo de chapa. Marcus revisó su reloj y rompió el silencio con calma. Supuso que Laura debía tener hambre y propuso ir a un pequeño restaurante cercano. No era lujoso, aclaró, pero la comida era excelente y el ambiente cálido. Laura dudó por un momento, pero los ojos brillantes y ansiosos de Alba la animaron a aceptar. Asintió con una sonrisa tenue. Sí, le parecía una buena idea. El rostro de la niña se iluminó con entusiasmo. Corrió a ponerse su abrigo mientras parloteaba emocionada sobre aquel lugar. Decía que a Laura le encantaría Maggies, porque allí servían la mejor tarta de manzana del mundo. Laura no pudo evitar sonreír ante tanta espontaneidad. Nunca habría imaginado que la promesa de una cena sencilla en un restaurante de pueblo pudiera resultarle tan reconfortante. Poco después, Marcus las acompañó fuera del garaje. Caminaron por la estrecha calle donde los charcos brillaban como espejos bajo la luz trémula de las farolas. Millbrook parecía sumido en una quietud apacible, tan distinta al resplandor de neón y al ruido incesante de la gran ciudad que era el universo de Laura. A los pocos minutos llegaron a Maggies, una casa blanca con una valla baja de madera y macetas con flores aún húmedas por la lluvia. Desde dentro, cálidas luces amarillas iluminaban las sencillas mesas de madera, prometiendo refugio y calma. La señora Maggie, la dueña, una mujer de mediana edad de sonrisa amplia y acogedora, salió a recibirlos con la naturalidad de quien abre las puertas de su hogar. Saludó a Marcus y a la pequeña Alba con afecto, y luego, al ver a Laura, su sonrisa se ensanchó aún más. «Bienvenida a Millbrook, señorita Wellington», dijo con un tono cálido y genuino que derritió de inmediato la rigidez de Laura. «Espero que disfrute de la comida y de la compañía». Laura, por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras no eran un simple gesto de cortesía, sino una promesa sincera. A diferencia de las cenas formales a las que Laura solía asistir, donde todos llevaban máscaras perfectas, esta se sentía natural y genuina. Marcus y Alba pidieron sus platos favoritos, sándwiches de queso fundido, sopa de tomate caliente, y por supuesto, la famosa tarta de manzana. Laura se detuvo solo un momento antes de unirse a ellos. Pronto estaban todos sentados alrededor de una pequeña mesa, disfrutando de una comida sencilla pero deliciosa bajo la acogedora luz de Maggies. Alba charlaba alegremente sobre el colegio, sus amigos y los picnics que hacía con su padre junto al lago. Laura escuchaba en silencio,
encontrando cada pequeña historia a la vez extraña y preciosa. Sin querer, recordó las cenas extravagantes en Chicago, siempre con sonrisas educadas, siempre eligiendo platos complicados y caros que nunca probaba realmente. Aquí, un simple sándwich de queso a la parrilla le parecía extraordinario, un sabor que nunca había conocido en su glamurosa vida. La voz de Marcus llamó su atención. Él la miró con seriedad y le preguntó: «La vida en la ciudad debe de ser muy diferente y estar llena de retos, ¿verdad, señorita Wellington?» Ella le devolvió la mirada y asintió con una nota de pesar en su voz. «Muy diferente. Mi vida gira en torno a reuniones y decisiones. Siempre hay alguien esperándome. A veces me siento abrumada por las responsabilidades y la presión que nunca terminan». Marcus asintió con comprensión. «Creo que a veces necesitamos salir de nuestro mundo familiar, aunque sea por un momento, para ver lo que realmente necesitamos. Quizás solo necesitabas un poco de tiempo y espacio como este». Laura se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Miró a su alrededor, a la sinceridad y cercanía de este lugar. Las gentes de este pequeño pueblo no eran ni ricos ni famosos, pero vivían con autenticidad y se apoyaban mutuamente. Eso le proporcionaba una paz que nunca había conocido. De repente, su teléfono vibró, rompiendo la calma. Miró la pantalla. El nombre de su asistente apareció inundado de mensajes urgentes, mensajes sobre la crucial reunión del día siguiente, pero esta vez no se apresuró a responder. Laura dejó el teléfono, sonrió amablemente a Marcus y Alba y dijo: «Creo que me quedaré aquí un poco más esta noche. Quizás por fin haya encontrado lo que realmente estaba buscando». Alba aplaudió con alegría y Marcus miró a Laura con cariño, respeto y comprensión. En aquella pequeña cafetería, Laura Wellington, la poderosa directora ejecutiva, decidió por primera vez en su vida dejar a un lado las preocupaciones, bajar el ritmo y entregarse a una calma que había olvidado hacía demasiado tiempo. El murmullo de las conversaciones, el aroma del café recién hecho y la tibia luz amarillenta de Maggies la envolvían en una paz casi irreal. Pero ese instante de tranquilidad se quebró cuando el timbre de la puerta resonó con fuerza. Laura se sobresaltó y giró la mirada hacia la entrada. Una figura alta apareció bajo el marco, vestida con un traje impecable, caminando con pasos firmes y arrogantes. Sus ojos fríos y calculadores recorrieron el lugar con desprecio apenas disimulado. Su presencia hizo que el corazón de Laura se detuviera por un instante. Era Richard Harris, vicepresidente de Wellington Foods, su principal rival dentro de la empresa y el hombre que llevaba tiempo planeando su caída silenciosa. Sin perder un segundo, Richard avanzó hacia la mesa de Laura y se sentó como si aquel lugar le perteneciera. Su mirada pasó de Laura a Marcus y Alba, cargada de desdén. El aire se volvió pesado, tenso, y cada gesto suyo parecía diseñado para humillar y marcar territorio. Bajo la mesa, Laura apretó los puños con fuerza mientras sentía cómo la ira se acumulaba en su pecho. Aquel hombre se jactaba de su poder, recordándole sus obligaciones y su ausencia de la reunión de la junta directiva en Chicago, insinuando que su liderazgo estaba en duda y que su posición podría peligrar. Laura respiró hondo para mantener la calma. La amenaza de Richard estaba clara, pero no estaba dispuesta a ceder ante su arrogancia. La tensión se intensificó cuando él lanzó una mirada burlona a Marcus, despectiva y desafiante, insinuando que su compañía con un mecánico y una niña de pueblo era una pérdida de tiempo. Marcus permaneció en silencio, pero Laura vio cómo la tensión endurecía cada rasgo de su rostro, y en sus ojos un destello de dolor y molestia se cruzó con la determinación de proteger a Alba, que observaba todo con ansiedad. Fue entonces cuando Laura sintió nacer dentro de sí una furia distinta a cualquier otra que hubiera experimentado en las frías salas de juntas. Era una ira visceral, alimentada por la necesidad de proteger a quienes, en tan pocas horas, habían significado más para ella que años de éxitos vacíos y reconocimientos superficiales. Esa furia la llenó de fuerza, clarificando su mente y recordándole que no podía permitir que la intimidaran ni a ella ni a su pequeña compañía improvisada. Se puso de pie, con los ojos fríos como el hielo mientras se enfrentaba a Richard, con voz firme e inquebrantable. «Richard, déjame recordarte que este puesto de director general me lo gané con mi propia habilidad y mis contribuciones, no a través de amenazas mezquinas o intrigas solapadas. El hecho de que pase tiempo aquí o me reúna con quien yo elija no tiene nada que ver con mi competencia, y no toleraré que vuelvas a insultar a Marcus ni a nadie más». Richard vaciló, sorprendido por su inusual muestra de rebeldía. Él se rió con dureza, tratando de ocultar su ira. Realmente, Laura sorprendió a todos. Siempre tan serena y lógica, pero esa noche había defendido a un desconocido con una determinación que nadie esperaba. Sus ojos ardían con fuerza contenida mientras se enfrentaba a Richard,
y en su interior se encendía un fuego que no podía ignorar. El hombre al que él había insultado no era solo un mecánico de pueblo, era Marcus, un padre maravilloso, decente, lleno de dignidad y cualidades que Richard jamás podría comprender. Laura no permitiría que lo humillara de nuevo. Richard reaccionó con furia. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo y su rostro se tiñó de un rojo intenso. La amenaza flotó en el aire mientras salía del restaurante, jurando que Laura pagaría muy caro por haber defendido a Marcus y a Alba, por haberse aliado con aquel pequeño pueblo y su gente sencilla. Su salida dejó tras de sí un silencio cargado de tensión, como si el aire mismo hubiera sido golpeado por su arrogancia. Laura se dejó caer en la silla, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de adrenalina y alivio recorriendo su cuerpo. Por primera vez, sintió claramente la lucha interna entre la ambición, la presión de su vida corporativa y el deseo de proteger lo que realmente tenía valor, las cosas sencillas, auténticas y buenas de la vida. Marcus apoyó suavemente una mano sobre su hombro, y en esa simple acción había un agradecimiento silencioso, un reconocimiento de la valentía de Laura. Por primera vez, Laura vio en Marcus mucho más que un hombre bueno, vio su valía, su bondad, su humanidad. Sonrió, con la confianza y la ternura mezclándose en su mirada, y comprendió que no era él quien necesitaba disculparse, sino ella quien debía agradecerle. Gracias a Marcus y a Alba, supo lo que verdaderamente merecía ser protegido y defendido. En aquel instante, entender que había decidido apoyarles frente a la arrogancia de Richard se convirtió en la decisión más importante de su vida, una que la sacaba de la frialdad y la presión constante, y la acercaba a la cálida luz del amor genuino y la verdad que siempre había anhelado. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por la pequeña ventana del garaje, Laura supo que no podía retrasarlo más. La confrontación con Richard todavía retumbaba en su mente, recordándole que su breve respiro en Millbrook había terminado y que la realidad la llamaba de vuelta a Chicago, a las responsabilidades pesadas que la esperaban allí. Marcus había terminado de reparar su coche con la eficiencia que lo caracterizaba. Al despedirse, su mirada estaba llena de preocupación silenciosa, un gesto que Laura sintió como un abrazo sin palabras. Ella correspondió con una sonrisa cálida, llena de gratitud y emoción persistente, consciente de que aquel momento y aquella lección no se olvidarían jamás. Al alejarse del pueblo, Laura sintió como el consuelo cálido que había encontrado se desvanecía poco a poco, dando paso a una ansiedad creciente mientras regresaba a la ciudad y a los innumerables problemas que la esperaban. Al entrar en la sala de juntas de Wellington Foods, la atmósfera era sofocante. Las miradas frías y escrutadoras de los miembros de la junta la atravesaban, llenas de dudas y de expectativas, recordándole que la vida que había dejado atrás en Millbrook era muy distinta a la que le reclamaba su mundo corporativo. Richard Harris estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una expresión de triunfo calculada que parecía impregnarse en toda la sala. La atmósfera era fría y tensa, y cada mirada de los miembros de la junta se clavaba en Laura con una precisión casi dolorosa. Su ausencia de los últimos días se había convertido en el centro de todas las sospechas, y cada gesto suyo era analizado como evidencia de incompetencia o negligencia. Laura respiró hondo, obligándose a mantener la calma mientras sentía la presión de todas esas miradas escrutadoras. Su coche se había averiado durante un viaje de negocios, dejándola atrapada en un pequeño pueblo, y había hecho todo lo posible por gestionar los asuntos críticos a distancia. Aún así, la risa burlona de Richard y su gesto calculador parecían amplificar cualquier duda que pudiera surgir en la sala. Su ausencia había coincidido con una caída del valor de la empresa, y la tensión se palpaba en el aire. Implacable. Otro miembro de la junta, normalmente neutral y considerado, se mostró severo y decepcionado. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe, una acusación silenciosa que atravesaba a Laura más profundo que cualquier comentario directo de Richard. Por primera vez en años, mientras lideraba la compañía, se sintió aislada, vulnerable, enfrentando no solo a un rival, sino al juicio de quienes hasta entonces había considerado aliados inquebrantables. Richard no perdió la oportunidad de avivar la presión. Su voz cortante y precisa hacía que cada palabra retumbara como un martillo sobre el orgullo y la autoestima de Laura. Le recordaba que el mundo corporativo no hacía concesiones, que la emoción no podía prevalecer sobre la razón, y que su capacidad de liderar estaba siendo puesta a prueba de manera implacable. Bajo la mesa, Laura apretó los puños, sintiendo el peso de la expectativa y la amenaza silenciosa que se cernía sobre ella. Pero algo había cambiado dentro de ella. Los días recientes en Millbrook, el tiempo junto a Marcus y Alba, habían despertado una claridad que no conocía desde hacía años. Mientras escuchaba las palabras de juicio y desdén, comprendió que el verdadero liderazgo no se medía únicamente por ganancias o cifras en un balance, sino por autenticidad,
empatía y principios que realmente valieran la pena. Laura levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza, y con una determinación silenciosa y firme, enfrentó la sala con la certeza de quien ha encontrado una verdad más importante que cualquier temor. No se arrepentía de haber pasado tiempo en aquel pequeño pueblo, al contrario, había aprendido lo que realmente merecía su atención y su protección. Mucho más allá de los números y los títulos, sabía que estaba lista para aceptar las consecuencias de sus decisiones, pero también que no podía renunciar a lo que había descubierto. La importancia de los valores y del afecto genuino por quienes realmente importan. Richard, como siempre, se mostró imperturbable, fingiendo conmoción y desprecio mientras agitaba la cabeza, recordándole con desdén que las emociones no pagan cuentas, que las acciones no garantizan beneficios, y que la moción de confianza que se votaría pronto estaba casi decidida antes de comenzar. Pero Laura ya no se sentía sola ni vulnerable. En su interior, un fuego nuevo ardía, imbatible, recordándole que había algo más grande que la aprobación de una junta o el miedo al fracaso, la integridad y la verdad de sus propias decisiones. Laura se sintió como si la hubieran arrinconado. Cada palabra de Richard le oprimía los pulmones. Sin embargo, en medio de su desesperación, recordó los ojos claros de Alba y la amabilidad de Marcus, cosas que nunca había en su despiadado mundo empresarial. Se puso de pie, respiró hondo para calmarse y habló con calma, pero con firmeza. Si la Junta desea celebrar una votación, respetaré esa decisión. Pero antes de cualquier juicio final, pido a todos que consideren cuidadosamente los valores que realmente perseguimos, porque las ganancias y el éxito no tienen sentido si perdemos nuestra humanidad y la compasión. Con eso, Laura se dio la vuelta y salió de la sala, dejando un pesado silencio detrás de ella. Se dio cuenta de que los valores que había perseguido, el dinero, el estatus, el poder, eran vacíos. Por primera vez, se preguntó si esas búsquedas merecían los sacrificios y la soledad que le habían costado. La puerta de la sala de juntas se cerró tras Laura, pero ella sabía que la batalla más importante aún estaba por delante. El frío en la sala no provenía solo de las miradas sospechosas, sino de la amarga verdad de los valores que había perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, ahora Laura estaba decidida a no echarse atrás. Respiró hondo, se armó de valor y volvió a entrar, con la mirada tranquila, pero más decidida que nunca. Tengo una propuesta que me gustaría presentar a la Junta. La voz de Laura resonó, rompiendo el pesado silencio. Richard levantó la vista, con sus ojos penetrantes llenos de sorpresa burlona. Otro discurso sincero. Laura, creía que ya habíamos oído suficiente. Sin inmutarse por su burla, Laura se dirigió a la cabecera de la mesa, apoyó ambas manos en la superficie y miró a los ojos a cada uno de los miembros de la Junta. Entiendo su preocupación por los beneficios, el precio de las acciones y la reputación de nuestra empresa, pero me gustaría plantear una pregunta mucho más importante. ¿Qué es lo que realmente estamos construyendo aquí? ¿Un negocio que persigue beneficios a cualquier precio, o uno que equilibre el éxito con la responsabilidad hacia nuestras comunidades y hacia las personas? La tensión en la sala se hizo palpable. Las miradas de incertidumbre se cruzaban entre los miembros. Laura siguió adelante, con un tono firme pero sincero. Recientemente, fui testigo de algo en Millbrook que a menudo pasamos por alto en nuestras decisiones en la sala de juntas. El verdadero valor de la amabilidad, la integridad y la responsabilidad social. Estas cualidades no nos debilitan, nos hacen más fuertes, más sostenibles y genuinamente apoyados por las comunidades a las que servimos. Richard la interrumpió, con voz fría y desprecio. Eso es idealismo, Laura. ¿Vives en una fantasía? ¿Cuánto tiempo crees que puede sobrevivir una empresa persiguiendo valores de cuento de hadas? No somos una organización benéfica, somos un negocio. No nos distraigas con palabras bonitas. Laura mantuvo la mirada sin pestañear. No estoy tratando de distraer a nadie, Richard. La verdad es que el mundo está cambiando. Los consumidores y las partes interesadas se preocupan cada vez más por cómo tratan las empresas a la sociedad y al medio ambiente. Si seguimos ignorando eso, perderemos tanto la confianza de los clientes como nuestros propios valores fundamentales. Richard se inclinó hacia adelante, con tono desafiante. ¿Entonces, qué propones? ¿Cerrar nuestras plantas rentables para apaciguar a un puñado de pequeñas comunidades? Laura asintió con firmeza. No, podemos y debemos ajustar nuestra forma de operar. Podemos invertir en esas comunidades, contratar trabajadores locales y poner en marcha programas sociales y educativos. Los beneficios a largo plazo superarán con creces cualquier ganancia a corto plazo que perseguimos hoy. Furioso, Richard se puso de pie de un salto, con mirada amenazante. Estás socavando todo lo que hemos construido a lo largo de los años. No puedo aceptarlo. Es irresponsable y no voy a permitir que pongas en peligro el futuro de esta empresa ni un día más. Laura permaneció de pie, imperturbable ante su ira. Se volvió hacia el resto de la junta, con la voz cargada de emoción,
pero clara como el cristal. Creo que cada uno de nosotros seguimos creyendo en algo más allá del mero beneficio económico. Tenemos la oportunidad de marcar una diferencia real, no solo en lo financiero, sino también en lo social. Denme la oportunidad de demostrarlo. Richard se dirigió a los miembros de la junta, avivando sus miedos. No se dejen engañar por estas dulces palabras. Ella ya ha demostrado que no puede manejar la presión o la responsabilidad de este cargo. Necesitamos un líder que no se deje llevar por emociones pasajeras. Laura miró directamente a Richard, con los ojos fríos pero llenos de decepción. Dio un paso adelante, con la voz firme. Richard, eres tú quien se deja llevar por el miedo. Miedo al cambio. Miedo a que tu poder y tus intereses se vean amenazados. No estoy aquí para defender mi propio poder. Estoy para defender los verdaderos valores que esta empresa debe encarnar. Si la Junta decide que ya no soy apta para liderar, lo respetaré. Pero que todos recuerden que esta es nuestra oportunidad de redefinir quiénes somos. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, con sus conflictos internos a la vista. La reunión se había transformado en un feroz enfrentamiento de valores. Dos visiones de Wellington Foods enfrentadas. Richard se hundió en su silla, furioso, pero en silencio. Laura se mantuvo firme, con los ojos brillantes de convicción y determinación, dispuesta a esperar la decisión final de la Junta, una que decidiría no solo su futuro, sino el alma de su empresa. La sala se sumió en un pesado silencio. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Todas las miradas de la Junta se fijados en Laura, algunos asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, otros llenos de duda. Finalmente, respiró hondo, miró a cada miembro a los ojos y habló suavemente, pero con una determinación inquebrantable, rompiendo el tenso silencio. Laura había pensado mucho en todo lo ocurrido y comprendió que la mejor decisión no era seguir aferrándose a la lucha desesperada por mantener el cargo de directora general. Había algo más grande que la ambición y la aprobación de una junta, la posibilidad de transformar la empresa desde un lugar de valores humanos y sostenibles. En su interior, se formó una resolución clara, firme, que no podía ignorar. Richard Harris soltó una risa burlona, con un brillo de triunfo en los ojos, seguro de que había logrado intimidarla. Creía que Laura se rendiría, que al final admitiría que no podía manejar aquel papel, pero ella sonrió con suavidad, sin permitir que la provocación alterara su calma. No se trataba de rendirse, sino de elegir un camino distinto, uno en el que realmente creía y al que estaba dispuesta a dedicarse por completo. Laura anunció su decisión con la serenidad de quien conoce su propio valor: renunciar formalmente como directora general de Wellington Foods, pero no abandonar la empresa. En cambio, había decidido comprar toda la división del Medio Oeste y transformarla en un modelo completamente nuevo, uno que priorizara la sostenibilidad, la responsabilidad social y los valores humanos sobre el puro beneficio económico. El efecto fue inmediato. La sala quedó paralizada por la sorpresa. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, atónitos, algunos incluso se pusieron de pie. Richard frunció el ceño, intentando ocultar el destello de inquietud que atravesaba sus ojos. La idea de Laura desafiaba todo lo que él consideraba razonable y aceptable, pero Laura permaneció firme, con la mirada penetrante y segura. Su decisión no era una locura ni un capricho, era un proyecto cuidadosamente calculado. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa, mostrando planes detallados y cifras precisas que demostraban que contaba con recursos suficientes para llevar a cabo la compra de manera legal, al precio de mercado, sin necesidad de la aprobación de la Junta. Su propuesta no solo representaba crecimiento para la empresa, sino una oportunidad de generar un valor completamente nuevo, que incorporara principios éticos y sociales junto con la rentabilidad. El rostro de Richard se enrojeció, y su voz temblaba de ira mientras protestaba por lo que consideraba un acto impulsivo y sentimental. Pero Laura no vaciló. Su fuerza no provenía de la agresividad ni del poder de imponer órdenes, sino de la claridad de sus convicciones y de la certeza de que la verdadera fortaleza reside en la bondad, la compasión y la responsabilidad social. Sabía que aquel modelo podía construir un futuro más sostenible, ofreciendo un valor que trascendiera los simples beneficios económicos. En la sala, mientras los murmullos y las miradas se mezclaban entre asombro y desconcierto, Laura sintió como un nuevo capítulo se abría frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, su ambición y su humanidad no estaban en conflicto, estaban alineadas, impulsando un cambio real, profundo y audaz. Richard permaneció en silencio. La máscara de arrogancia que siempre lo acompañaba se había desvanecido, dejando al descubierto una mezcla de tensión y desconcierto frente a la audaz decisión de Laura. En la sala se sentía el peso de su determinación, un aire denso de desafío que ninguna mirada podía quebrantar. Laura alzó la vista, recorriendo cada asiento con la firmeza de quien conoce su valor, y la claridad de su resolución parecía iluminar todo el espacio,
no había vuelta atrás. Al día siguiente, la noticia se propagó como un vendaval en el mundo empresarial. Laura Wellington, la directora ejecutiva que había liderado Wellington Foods con mano firme, había renunciado y comprado la división del Medio Oeste para transformarla en una empresa independiente centrada en la comunidad. Titulares en todas las publicaciones financieras destacaban la magnitud de aquel movimiento, la dimisión de una líder, pero también el nacimiento de una revolución de valores, un modelo empresarial que priorizaba la ética, la sostenibilidad y la humanidad sobre los beneficios inmediatos. Los medios de comunicación invadieron la sede de la empresa. Las llamadas a Laura no cesaban, entrevistas, comentarios, escepticismo, elogios. Pero en lugar de ansiedad, una oleada de confianza la recorrió. Por primera vez en años, no estaba sola. En el torbellino de atención pública, Laura se mantenía firme, consciente de que lideraba algo más grande que ella misma. Marcus y Alba, y la gente sencilla de Millbrook que la había inspirado, le recordaban lo que verdaderamente importaba, los valores, el afecto genuino y la integridad. Comprendió que aquella decisión había marcado un antes y un después. No solo su vida personal cambiaba, sino que enviaba un mensaje poderoso sobre responsabilidad social, humanidad y sostenibilidad. Sabía que la batalla que había comenzado era solo el primer paso de un camino que redefiniría su destino y quizá, el de muchos otros. Por primera vez, el miedo y la soledad no tenían lugar, en su corazón. Solo había certeza y propósito. Cuando abandonó Chicago, el peso de la ciudad y de las expectativas se desvaneció, dejando espacio para una anticipación dulce y vibrante. A medida que la carretera estrecha hacia Millbrook se desplegaba ante ella, el paisaje otoñal, con los árboles encendidos en rojo y dorado, parecía recibirla con un abrazo silencioso. Cada curva la acercaba a un lugar que ya no era simplemente un accidente en su camino, sino un refugio lleno de posibilidades y emociones auténticas. Y entonces las vio. Frente a ella, sobre la carretera tranquila y bañada por la luz cálida de la tarde, estaban Marcus y Alba. La emoción la atravesó como un torrente, borrando todo el cansancio del viaje. La calidez que emanaban, la certeza de pertenecer a ese pequeño mundo lleno de autenticidad, le recordó por qué había tomado aquel camino, no por ambición, sino por humanidad. Cada decisión, cada riesgo, cada instante difícil había llevado a ese momento de encuentro, a esa sensación de hogar y propósito que Laura había buscado durante tanto tiempo. Marcus se adelantó, con una sonrisa radiante en el rostro, y la saludó con la mano. «Bienvenida a casa, Laura». Alba se separó rápidamente de su padre y abrazó a Laura en cuanto salió del coche, con la voz llena de emoción. «Señorita Laura, te he echado mucho de menos. Papá me dijo que volverías y yo sabía que nunca me olvidarías». Laura se arrodilló y abrazó a Alba, sintiendo el calor genuino del abrazo de la pequeña niña hasta que las lágrimas amenazaron con brotar. Se levantó y se volvió hacia Marcus, cuya mirada amable y sincera hizo que Laura se diera cuenta por primera vez de que Millbrook no era solo un lugar en el que había entrado por casualidad, se había convertido en un hogar en su corazón. «Gracias, Marcus. Gracias por creer en mí y por esperar», dijo Laura, con la voz temblorosa por la emoción, pero llena de determinación. Marcus la miró profundamente a los ojos, con una voz más suave que nunca. «Nunca dudé de que volverías, y todos creemos en ti y en las cosas maravillosas que traerás a este lugar». Entonces, inesperadamente, la gente del pueblo salió de detrás de Marcus y Alba, saludando y sonriendo cálidamente a Laura. Ella miró a su alrededor con asombro al ver que la comunidad le había preparado una sincera bienvenida. Luces colgaban del techo, globos de colores se balanceaban con la brisa y un gran cartel hecho a mano que decía: «Bienvenida a casa, Laura». Laura se quedó sin palabras, abrumada por su inesperado y cariñoso saludo. La señora Maggie, la dueña del restaurante que la había acogido tantas noches antes, se adelantó y le estrechó suavemente la mano de Laura, con voz amable y afectuosa. «Querida señorita Wellington, nos enteramos de que regresaría. Estamos muy felices. Hemos organizado esta pequeña fiesta para darle las gracias y hacerle saber que siempre tendrá un lugar aquí». A Laura se le hizo un nudo en la garganta por la gratitud. Había pasado su vida en eventos lujosos, pero nunca había sentido una calidez tan sincera. A los ojos de estas personas, ella no era una poderosa directora ejecutiva. Era simplemente Laura, un miembro de su pequeña comunidad. «Oh, ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud». Laura se las arregló, con la voz ahogada por la emoción. El señor Peterson, un anciano residente, se acercó y le dio una palmada en el hombro con sus manos ásperas y cariñosas. «Somos nosotros los que debemos darte las gracias, Laura. Gracias a usted, nuestro pequeño pueblo tiene un nuevo comienzo, un futuro emocionante. Estamos orgullosos de que hayas elegido Millbrook para comenzar este nuevo capítulo». En medio de la tierna atmósfera, Marcus se acercó más cerca, con una mirada sincera y cariñosa. Habló en voz baja: «Laura, sé que no fue fácil,
Pero recuerda que nunca tendrás que enfrentarte a nada sola. Alba, el resto de nosotros, tu comunidad, siempre estaremos a tu lado. Laura miró a Marcus a los ojos y por primera vez, sintió un profundo afecto que se agitaba en su interior. Una emoción que nunca creyó que encontraría. Sonrió suavemente y respondió: me ha costado mucho tiempo darme cuenta de lo que más importa en la vida. Y este lugar, tú y Alba y todos vosotros, es lo que más importa. Este es el hogar que siempre he querido. Alba, de pie junto a ellos, sostenía con alegría las manos de Laura y de Marcus. Su carita iluminada por una sonrisa radiante. Su inocencia y entusiasmo parecían llenar el aire con una calidez que traspasaba cada rincón del pequeño pueblo. En su voz se colaba la esperanza más pura. Laura se quedaría allí con Marcus y Alba para siempre, formando parte de su familia. Laura la miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y una sonrisa que reflejaba felicidad genuina. Siempre estaré aquí, pensó, porque por primera vez había encontrado un lugar que realmente podía llamar hogar. Una ola de amor y calidez pareció envolver a todo Millbrook. La vida del pueblo, sencilla, pero auténtica, rebosaba de risas, conversaciones y momentos compartidos que Laura nunca antes había experimentado. Bajo la suave luz de las farolas y de las ventanas iluminadas, se puso de pie y contempló los rostros familiares que la rodeaban, comprendiendo por fin lo que significaba la verdadera paz. Las ambiciones que una vez habían definido su existencia parecían ahora insignificantes frente al afecto sincero y la conexión humana que le ofrecía aquel lugar. Millbrook no solo le había dado un nuevo rumbo, sino el mayor regalo imaginable: una familia auténtica y un hogar lleno de calor y pertenencia. En ese instante, Laura entendió que su vida apenas comenzaba, no con títulos ni poder, sino con amor, confianza y esperanza, rodeada de gente sencilla y genuina que había transformado su mundo. Con el paso del tiempo, Laura se dio cuenta de que su decisión de regresar a Millbrook había sido mucho más que sabia. Había abierto la puerta a capítulos de su vida que nunca habría imaginado. Desde aquella noche tormentosa en que todo comenzó, se había integrado por completo en la comunidad, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Bajo su liderazgo, Wellington Midwest se convirtió rápidamente en un modelo de crecimiento sostenible, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el país. No solo invirtió en empresas locales, implementó políticas que priorizaban la creación de empleo y la formación profesional de los residentes. Campos, tiendas y pequeñas fábricas abandonadas renacieron, llenos de confianza, orgullo y propósito renovado. Marcus permaneció a su lado en cada paso del camino, no solo como socio en los negocios, sino como apoyo constante, un refugio de ánimo y fortaleza. Sus días juntos los unieron aún más, entrelazando sus corazones con cada momento compartido. Alba, la dulce niña, se había convertido en el centro de la vida cotidiana de Laura. Cada mañana comenzaba con su risa y su energía, recordándole que el verdadero éxito no se medía en títulos ni cifras, sino en la felicidad compartida, el amor y la familia que había encontrado en aquel pequeño y extraordinario pueblo. Alba corría hacia ella, con esa energía contagiosa de quien guarda mil historias y ocurrencias que contar. Su risa llenaba el aire mientras sujetaba las manos de Laura y de Marcus, iluminando la tarde con su alegría pura. Laura la miraba y sentía un calor profundo, un anhelo que jamás había conocido: ese lugar, esas personas, esa familia improvisada, pero auténtica, habían llenado un vacío que ni todo el dinero ni el poder del mundo habían logrado colmar. La vida en Millbrook transcurría tranquila, con la suavidad de los días despejados y el resplandor dorado de los atardeceres. Pero Laura percibía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras la luz cálida del sol se filtraba entre los árboles, Marcus la tomó del brazo con una sonrisa tímida pero decidida. La invitación a un paseo inesperado hizo que Laura sintiera un hormigueo de anticipación. Caminaban por un sendero cubierto de hojas crujientes, bajo árboles teñidos de ámbar y cobre, y el aire olía a tierra húmeda y a otoño. Marcus la condujo hasta un rincón apartado, un pequeño lago que Laura nunca había visto antes. El corazón le dio un vuelco al descubrirlo. Cientos de diminutas luces colgaban entre los árboles y flotaban sobre el agua, reflejándose como estrellas atrapadas en un sueño. Cada parpadeo de luz parecía danzar al ritmo de sus propios latidos. Marcus tomó sus manos con suavidad, y sus ojos brillaron con una ternura que Laura sentía en cada fibra de su ser. El mundo entero pareció detenerse. Laura sintió que su corazón se aceleraba mientras una intuición profunda le susurraba que aquel era un instante destinado a marcar su vida para siempre. Marcus habló con voz baja y temblorosa, cargada de sinceridad. Su mundo había cambiado desde que ella apareció en él, trayendo luz, esperanza y un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Cada palabra atravesaba a Laura con la intensidad de un fuego que quema suavemente,
dejando espacio solo para emoción y amor. Cuando Marcus sacó una pequeña caja del bolsillo, Laura contuvo la respiración. Al abrirla, un delicado anillo brilló bajo las luces centelleantes. Un símbolo tangible de amor y promesas futuras. Alba miraba con los ojos abiertos de asombro y alegría, con esa certeza inocente de que aquel era un momento que cambiaría todo. Laura sintió como su corazón se desbordaba. Todo lo que siempre había anhelado, una familia, amor, un hogar, estaba justo allí, frente a ella, real y palpable. Con un temblor de felicidad, entrelazó su mano con la de Marcus, sintiendo la calidez y seguridad que solo el amor verdadero puede brindar. Con lágrimas brillando en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, susurró su respuesta. Sí, aceptaba, sí. Quería casarse con Marcus, convertirse en la madre de Alba y construir juntos una vida plena, auténtica y llena de amor en aquel pequeño pueblo que se había convertido en su verdadero hogar. El pueblo entero estalló en aplausos y vítores, un torrente de alegría que parecía sacudir cada rincón de Millbrook. Alba corrió hacia ellos, con la risa y la emoción iluminando su rostro, abrazando a Laura y a Marcus con una fuerza que hablaba de amor puro y felicidad. Las lágrimas recorrían sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Por fin tenía a su mamá de verdad. Laura sintió como su corazón latía al unísono con estas dos personas que habían transformado su vida. Marcus y Alba le habían mostrado lo que realmente importaba, el valor de la familia, la alegría de los pequeños momentos y la certeza de que la felicidad genuina no se mide en poder ni en riqueza. Su empresa prosperaba, sí, pero el orgullo más grande que sentía no provenía de los logros materiales, sino de las sonrisas y los cambios positivos en los rostros de los habitantes del pueblo, quienes ahora vivían con renovada esperanza y vitalidad. Bajo la suave luz vespertina, Laura miraba hacia el horizonte con una confianza y una alegría que jamás había sentido antes. Sabía que la vida seguiría trayéndole desafíos, pero ya no tenía que enfrentarlos sola. Con Marcus y Alba a su lado, nada parecía imposible. Por primera vez, comprendió el significado pleno de la familia, y con ese amor recién descubierto, su verdadera vida apenas comenzaba. El tiempo pasó suavemente, tan ligero como la brisa otoñal que mecía los árboles de Millbrook. La pequeña ciudad había cambiado, transformada por un brillo de vitalidad y esperanza que irradiaba de cada rincón, de cada hogar y de cada sonrisa. Pero el cambio más profundo y duradero estaba en los corazones de quienes la habitaban, especialmente en los de Laura, Marcus y Alba, unidos por un vínculo de amor y confianza que nada podría quebrar. Una mañana, la luz dorada del amanecer bañaba el pueblo, pintando el cielo con tonos de azul y rosa más claros e idílicos que nunca. La pequeña iglesia de Millbrook lucía decorada con flores blancas, creando un escenario a la vez íntimo y sagrado. Los habitantes se habían reunido con emoción contenida, vestidos con sus mejores galas, con la mirada iluminada por la anticipación de un momento que todos habían esperado con ilusión. Laura se encontraba frente al espejo, el corazón latiéndole con fuerza. Su vestido de novia, sencillo, pero elegante, abrazaba su figura con delicadeza, mientras sus ojos brillaban entre la felicidad y un toque de nerviosismo. La señora Maggie entró en la habitación con suavidad, ajustando el velo de Laura con una ternura que parecía envolverla en un abrazo cálido. Con voz cargada de emoción, le dijo que no solo estaba hermosa por fuera, sino que el amor genuino que irradiaba desde su corazón hacía brillar su belleza aún más. Laura sonrió entre lágrimas, abrazando a la señora Maggie con fuerza. Sentía que todos los que la rodeaban, con sus gestos, sus palabras y su cariño, eran su verdadera familia. Nunca antes había experimentado algo tan completo y verdadero. En ese instante supo que había encontrado el lugar al que realmente pertenecía, el hogar que su corazón había estado buscando durante toda su vida. Comenzó a sonar una música suave y comenzó la ceremonia. Cada paso de Laura hacia el altar de la iglesia aceleraba su pulso. Al otro lado, Marcus esperaba, con una mirada tierna y llena de amor. A su lado, la pequeña Alba sonreía radiante, acunando una pequeña cesta de flores, más adorable que nunca. Cuando Laura se acercó, Marcus le tomó la mano y le susurró: «Por fin estás aquí, Laura. He esperado tanto este momento». Mirándole profundamente a los ojos, Laura respondió en voz baja, pero con firmeza: «Nunca pensé que encontraría la verdadera felicidad hasta que te conocí a ti y a Alba. Ahora estoy lista para construir la vida que siempre hemos soñado juntos». Cuando el ministro comenzó con los votos, la iglesia se llenó de una emoción inusual. Toda la congregación escuchó con atención mientras Laura y Marcus se prometían amarse y cuidarse mutuamente, sin importar lo que les deparara la vida. Cuando Marcus deslizó el anillo en el dedo de Laura, a ambos se les llenaron los ojos de lágrimas de alegría. En ese momento sagrado, Alba dio adelante. Su pequeña voz resonó con sincera sinceridad, conmovida a las lágrimas. «Hoy soy muy feliz porque Laura es oficialmente mi madre. A partir de ahora,
Seremos una familia para siempre, y te llamaré mamá todos los días porque te quiero mucho. La iglesia se quedó en silencio ante la pureza y profundidad de sus palabras. Abrumada, Laura se arrodilló y abrazó a Alba con fuerza, sintiendo por primera vez la alegría plena y satisfactoria de la maternidad. Alba le había dado el mayor regalo que jamás había recibido, un amor infantil incondicional. La ceremonia terminó entre aplausos y vítores atronadores. Los vecinos abrazaron a Laura y Marcus, compartiendo su alegría sin límites. Incluso Richard Harris, que en su día se había opuesto tan ferozmente a Laura, envió una carta privada ofreciéndole su más sincera enhorabuena y expresando su admiración por cómo ella había cambiado su visión de la vida y los negocios. Después del servicio, se celebró una cálida recepción en la plaza del pueblo. Las risas se mezclaban con la música mientras los invitados compartían historias bajo las luces centelleantes. En ese momento, Laura se dio cuenta de que la verdadera felicidad no proviene del estatus, la riqueza o el poder, sino de la conexión genuina entre las personas. Mientras Alba jugaba alegremente con otros niños, Marcus rodeó a Laura con sus brazos por detrás y le susurró al oído: «Sabes, lo más increíble es que tú me enseñaste que, a pesar de todas nuestras diferencias, que el amor es lo único que realmente importa. Has cambiado la vida de Mai y Alba para siempre». Laura se giró y le puso la mano suavemente en su mejilla, con los ojos llenos de confianza y alegría. «Marcus, tú eres quien me enseñaste lo que significa la verdadera felicidad. Gracias a ti y a Alba, nunca me he sentido sola nunca más. Somos una familia para siempre». Mientras el sol se hundía sobre Millbrook, sus rayos dorados envolvían a Laura, Marcus y Alba, tomados de la mano, sintiendo la paz y la felicidad que por fin habían encontrado. Laura miró a su alrededor, contemplando sonrisas sinceras, luces cálidas y hojas danzando con la brisa, comprendiendo por primera vez lo que significaba sentirse completa. No era el poder ni el dinero, sino el amor, la familia y la comunidad que había elegido. Cada gesto de cariño de Marcus y Alba, cada mirada amable de los vecinos, le recordaba que la verdadera fuerza reside en la bondad y la compasión. No había miedo ni soledad, solo gratitud y certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo. Mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué estarías dispuesto a renunciar para encontrar la verdadera felicidad? ¿Y si el amor y la plenitud estuvieran más cerca de lo que imaginas? ¿Te atreverías a reconocerlos y luchar por ellos? El viento acarició sus rostros y el tranquilo resplandor de Millbrook susurraba que los milagros nacen de los lugares más sencillos, donde el corazón se atreve a abrirse. Comparte tus opiniones en los comentarios, a continuación. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos.